Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Les doy la bienvenida a los que están acá. Bendigo a cada una de las vidas, bendigo a cada persona que está en este lugar. Y le pido al Señor que esta palabra traspase sus corazones, que no se quede ahí en la coraza, sino que atraviese nuestras vidas y que nos permita aplicar lo que está en la palabra, que nos permita el Señor aplicar lo que está en su libro, lo que está en su manual. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30, y yo quiero que busquemos esta palabra y quiero que nos detengamos un momento en lo que está escrito allí, porque es el testimonio de la mayoría de procesos que vivimos en Dios. Pienso yo que para mí, ¿no?, es una de las historias que mejor ejemplifica cómo funcionan los procesos, cómo funcionan las pruebas, cómo funciona eso que llamamos desierto, ese valle que sentimos que es interminable y que a veces parece una tortura, pero que Dios quiere usar para bendición de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer rápidamente la historia. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Juanpa, si quieres ponlo en la Nueva Versión Internacional. Hágame ese favor. Y vamos, bueno, lo voy a leer acá en la pantalla. Ustedes lo leen en su Biblia o en la pantalla, como quieran. Dice la palabra de Dios: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Vamos a dejar hasta ahí. Eso, deja ese versículo, porfa, Juanpa. Yo quiero hacer énfasis en este versículo. David y los que estaban con él se pusieron a llorar. David, como ya la mayoría de ustedes saben, David es uno de los grandes hombres de Dios en la palabra. De hecho, es un protagonista de buena parte del Antiguo Testamento en lo que se refiere a las monarquías. Él fue uno de los reyes más importantes, si no el más importante de la historia de Israel. Y David es un hombre que en sus subidas y bajadas siempre convergió en la presencia de Dios. ¿Qué significa converger? Que llegó a un punto dado. David, a pesar de todos sus errores y de todos sus defectos, porque una de las cosas más bonitas de la palabra es que nos muestra los aciertos y los desaciertos de las personas, ¿sí? Y muchos dirían, no, pues qué pena que a uno le muestren que uno fue adúltero, que uno fue mujeriego, que uno fue alcohólico, qué pena, ¿no? Pero no olvidemos que ese testimonio es el que Dios usa para atraer a los que están afuera. Si nosotros no tuviésemos un testimonio, si nosotros no tuviésemos una historia que contar, como dice la canción, sería muy difícil predicarle a una persona que en este momento está cautiva. Porque hay una diferencia enorme entre decirle a un drogadicto, oye, conviértete, levántate, Dios está contigo, que decirle, oye, yo también pasé por la drogadicción y Dios me hizo libre. Hay una diferencia brutal, ¿sí? Y hoy quiero hablar de ese tipo de situaciones. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? El mensaje del día de hoy se llama Se vale fracasar. Y el fracaso es de esos conceptos que muchas veces nos generan miedo, nos generan ansiedad, nos generan incertidumbre, pánico, porque a la gente no le gusta fracasar. Quiero que alce la mano al que le gusta fracasar. ¿A quién de los que estamos acá nos gusta fracasar? Nos gusta que nos llamen fracasados, perdedores, ignorantes, incapaces. Esas palabras son hirientes, ¿no? Esas palabras son categorizantes, nos encasillan en una racha de derrota, ¿sí? Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos llamen así.
Ninguno de los que estamos acá estamos dispuestos voluntariamente a fracasar. Cada cosa que emprendemos en la vida tiene un propósito y el propósito es que salga bien. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. ¿Amén? ¿No? Ah, sí, amén. A todos los que estamos acá nos gusta el éxito y nos disgusta el fracaso. Pero es necesario dar esta palabra porque a veces es tanta la presión social más que la presión de Dios. Y a veces nos dejamos categorizar en una serie de clasificaciones y estándares humanos que determinan si estamos bien o mal con Dios. Y quiero hablar de esta historia y quiero hablar de David, porque David, a lo largo de los capítulos, a lo largo de todas estas historias, David es un hombre que ha sufrido derrotas y ha sufrido victorias. David es un hombre de guerra. David es un hombre que está acostumbrado a perder, pero también a ganar, porque en la guerra a veces se pierde, a veces se gana. Y en nuestra vida de fe tenemos que acostumbrarnos a perder. Eso suena raro, ¿no? Eso no suena teológico, eso no suena cristiano. Si nos enseñan que Dios fructifica, que Dios da victorias, que en Dios tenemos todo. Pero a veces se vale fracasar. A veces se vale fracasar porque muchas veces Dios va a usar el fracaso a favor de nosotros. Y todo esto que estoy diciendo suena raro. Todo esto que yo estoy diciendo suena loco porque hoy en día en las iglesias nos venden un discurso distinto. Nos venden a un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que hace proezas. Y claro que las hace. Pero también tenemos un Dios que nos permite sufrir, que nos permite llorar, que nos permite sentirnos tristes. ¿Y saben por qué lo permite? Porque Él tiene un propósito mayor. Estamos hablando de David. David es un hombre que, a pesar de su juventud, desde el primer momento supo buscar la presencia de Dios. Desde el primer momento, desde que él era jovencito, él sabía en quién estaba creyendo, él tenía una relación con Dios. De hecho, se dice que el Salmo 23, el salmo que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que hace la analogía del pastor y las ovejas, dicen que ese es muy probable que ese salmo lo haya escrito David cuando era pastor de ovejas. Cuando David era pastor de ovejas tenía unos 15, 17 años, era un muchacho. Pero a pesar de todo, David tenía esa intimidad, esa capacidad de conectar con Dios. Y David es una persona que está atravesando un momento difícil de su vida. Si leemos el contexto de la palabra, dice que David estaba enemistado con el pueblo de Israel, porque el rey en esa época era Saúl. Y Saúl, por una serie de situaciones, fue despojado de su trono, fue despojado de su título. ¿Por quién? Por Dios. Y automáticamente el Señor manda al profeta Samuel a que unja a David como rey. Y después de eso pasan una serie de sucesos a lo largo de los años, y en este momento David ya es una persona importante. David es una persona que es respetado por Israel, es una persona que, a pesar de estar en una contienda, en una lucha, todo el mundo o la gran mayoría de personas sabe que fue llamado a ser rey de Israel. Y en este momento él enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida. Vamos a volver a leer. En el versículo 4, si Juan Pablo puede poner, dice: David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Imagínense este escenario: David y sus hombres, son 600 personas. David y sus hombres están en la guerra, están peleando, están a muerte, ¿sí? Peleando a favor de su pueblo. Están peleando contra los filisteos, contra los amalecitas, contra los edomitas, bueno, contra todos estos pueblos paganos, principalmente contra los filisteos. Y David está, póngale 2, 3, 4 días peleando de continuo, día y noche, peleando, matando personas, porque en ese tiempo la guerra, y bueno, la guerra es un deporte de matar básicamente, o sea, la guerra es a muerte. O tú matas a tu enemigo o tu enemigo te mata a ti. Y después de toda esa contienda, después de toda esa pelea, después de toda esa guerra, ¿qué espera uno? Descansar. Pero David no puede descansar. David no puede descansar, ¿por qué? Porque resulta que llegan los amalecitas, saquean la ciudad, se llevan a las mujeres, se llevan a los niños y incendian todo.
Y estos hombres tienen que ver cómo todo lo que habían construido en un momento se esfuma. ¿No le ha pasado eso antes? ¿Alguna vez le ha pasado esa situación en la que usted está construyendo algo, en la que usted está construyendo un proyecto? Ese proyecto puede ser una relación sentimental, puede ser un proyecto profesional, puede ser una carrera, puede ser algo laboral, puede ser un negocio. Y que de un día para otro eso se esfume, se pierda, se dañe, se incendie. Y estos hombres tienen que ver cómo con impotencia todo lo que habían construido, sus familias, sus esposas, sus hijos, todo lo que tenían, se perdió, murió. ¿Y qué les queda? Llorar amargamente. Y a veces solo pasa eso, ¿no? A veces perdemos las cosas, perdemos a las personas, perdemos ciertas situaciones que Dios permite en nuestra vida, las perdemos. ¿Y qué nos queda? Llorar. ¿Por qué el título de este mensaje se llama Se vale fracasar? Porque a través de la historia que les quiero relatar el día de hoy, vemos cómo Dios usa los fracasos para sacarnos del desierto. Cómo Dios usa los fracasos para promocionarnos al siguiente nivel. Y esto yo lo he repetido muchas veces, yo muchas veces le he dicho a la gente, yo siento que Dios me quiere llevar a algo más, yo siento que Dios te quiere llevar a algo más, que Dios nos quiere llevar a otro nivel de intimidad, a otro nivel de santidad, no sé, a otro nivel, no sé si me hago entender. Él nos quiere siempre llevar a una relación más profunda, más íntima, más cercana, de más confianza. Y a través de esta historia quiero mostrarles cómo Dios puede usar estas situaciones, pero a la vez quiero mostrarles cómo nuestras decisiones influyen en que esa situación se vuelva a favor de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 30, vamos a ir al versículo 6. El primer punto de esta palabra, para los que quieren tomar nota, es el dolor del fracaso. Fracasar duele, eso es algo innegable, a nadie le gusta. Y como decía en el versículo 4, hay situaciones en las que simplemente nos queda llorar. Pero el fracaso no solamente nos deja en el momento de dolor, el fracaso no solamente nos lleva a esa situación de impotencia, porque si en Dios podemos hacer algo más, Él puede desarrollar a través de esa situación algo sobrenatural. El primer punto es el dolor del fracaso. El segundo punto es las personas que nos rodean. Cuando nosotros permitimos que Dios haga una obra en nosotros, pasa algo, y es que a veces tenemos la expectativa de que Dios haga muchas cosas chéveres por nosotros y que haga cosas bonitas y que, sí, porque al principio todo es como la relación sentimental, uno se consigue una novia o un novio y todo es felicidad, ¿no? Todo es chévere, todo es bonito, y eso pasa en nuestro caminar con Dios, eso pasa en nuestro mover como cristianos, ¿no? Entonces el primer amor con Dios, ay, qué bonito, sentí la presencia y la alabanza y todo. Pero llega un momento en el que Dios empieza a exigirnos y eso ya no nos gusta y eso es incómodo porque Él se está metiendo con nosotros. Y no hay nada que nos disguste más si es que alguien se meta con nosotros, con nuestras costumbres, con nuestras mañas, con nuestras maneras, con lo que tenemos acostumbrado a hacer en nuestro día a día. Porque el segundo punto es las personas que nos rodean. Vamos a ir al versículo 6 del capítulo 30. Dice la palabra de Dios: David ahora se encontraba en gran peligro. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional mejor. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Estos hombres que estaban peleando con David ahora querían matarlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Este versículo tiene dos connotaciones importantes. La primera es que David empezó a asustarse, porque estas personas en las que él supuestamente confiaba se levantaron en contra de él. Y es lo que casi siempre pasa, y por eso es que normalmente a nosotros no nos gusta el fracaso, porque cuando nosotros fracasamos en algo que nos proponemos hacer, lo primero que pasa es que la gente que nos rodea empieza a señalarlos. Y lamentablemente la gran mayoría de veces la persona que nos señala es la persona en la que más confiábamos. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestra hermana. Esa persona en la que nosotros depositamos nuestra confianza empieza a señalarnos.
Y empieza a decirnos, se lo dije, se lo advertí, eso no era de Dios, eso que usted está haciendo, esa iglesia, le lavaron el cerebro, le metieron ese cuento y mire usted cómo está, y usted estaba bien. ¿Y saben por qué Dios permite el fracaso muchas veces? Porque Dios quiere que ustedes se den cuenta qué tipo de personas están a su alrededor. Porque Dios muchas veces quiere mostrarte qué tipo de personas realmente están contigo. Y déjame decirte una cosa, si Dios está permitiendo esa prueba en este momento en tu vida, si Dios está permitiendo que algo esté pasando, que algo te esté afectando, es porque Dios quiere mostrarte qué personas tienes que apartar de tu vida. Y tal vez ya lo esté haciendo, pero tal vez hay personas que están cerca de nosotros y Dios ya nos ha inquietado y nos está diciendo, oiga, aléjese de esa persona, y nosotros decimos, no, Señor, pero es que yo lo quiero mucho, yo la amo mucho, yo no sé qué. Y resulta que Dios va a seguir presionando hasta que nos quitemos la venda de nuestros ojos y nos demos cuenta qué personas son las que están a nuestro alrededor, qué personas tenemos que filtrar, qué personas tenemos que sacar, qué personas tenemos que apartar de nuestra vida. Y a veces esa decisión va a doler, y va a doler mucho, porque son personas que amamos, porque son personas que admiramos, porque son personas que han estado con nosotros muchos años, pero Dios nos está diciendo, aléjese, apártese, esa persona no le hace bien a su vida. Y David se dio cuenta de eso, porque David no era tonto, y a pesar de que él le había confiado su vida a esas personas en la guerra, porque en la guerra uno tiene que confiar en sus coequiperos, tiene que confiar en sus soldados, en este momento él tenía el miedo de que esas personas lo iban a traicionar. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Porque David pudo haber dicho, no, Dios, pues, ¿para qué me mandaste a la guerra si mira lo que iba a pasar? O sea, Dios sabía lo que iba a pasar. Y David pudo haberle reclamado, como hacemos nosotros. O bueno, no nosotros, como hago yo. Señor, si ya sabías que iba a pasar, ¿para qué permitiste esto? Si ya sabías que yo me iba a meter las paticas, si ya sabías que yo iba a fallar, si ya sabías que yo iba a caer, ¿por qué permitiste esa situación? Y aquí está la respuesta de Dios en este mismo versículo. En la segunda parte dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. ¿Por qué Dios permite o nos revela qué personas están realmente con nosotros? O nos quita la máscara, o nos quita la venda y nos permite ver cómo realmente son las personas. Porque Él quiere que quitemos la mirada de las personas y pongamos nuestra mirada en Él. El tercer punto de este mensaje es la decisión de confiar. Todo esto que les estoy mostrando, estos punticos, son las etapas de cómo un fracaso se puede convertir en una victoria con Dios. Y por eso a veces se vale fracasar, por eso a veces se vale fallar, por eso a veces se vale perderlo todo, porque a veces es necesario perder todo para comenzar de cero con Dios. El primer punto, el dolor del fracaso, a todos nos va a doler, siempre. El segundo punto, las personas que nos rodean. El tercer punto, la decisión de confiar. ¿En quién tenemos que confiar? ¿En quién tenemos que confiar? En Dios, en Cristo, en el Señor, en el Padre. Tenemos muchas formas de definir a Dios, pero la pregunta verdadera es, ¿quién es Dios para nosotros? Porque cuando Dios me pregunta, cuando la gente me pregunta, ¿quién es Dios? No le podemos decir genéricamente el Padre, el Salvador, porque esas son cosas que entendemos solo los cristianos. Esas son cosas que entendemos nosotros porque nos han hecho un discipulado, porque nos predicaron, porque hemos escuchado prédicas y entendemos todas esas cosas, todas esas categorías que le damos a Dios. Pero si nosotros vamos delante de un impío y le decimos, no, Dios es el Padre, el Redentor, el Intercesor eterno, pues la gente no nos va a entender nada. Ahora bien, David tenía dos decisiones que tomar. La primera es, ¿qué iba a hacer con esas personas que estaban conspirando en contra de él? Y la segunda decisión que tenía que tomar es, ¿en quién iba a poner su confianza? ¿En esas personas o en Dios? ¿Y saben qué hizo David? Puso su confianza en Dios. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo,
David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? O sea, a los amalecitas, a los enemigos. ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Entonces llega el momento en que el fracaso se puede volver una victoria de parte de Dios. Este es el momento determinante donde cada uno de nosotros tomamos la decisión de avanzar a un siguiente nivel en nuestra vida, en nuestra familia, en las dimensiones que tengamos en nuestra vida, o nos quedamos rezagados en el fracaso. Este es el momento cuando Dios da una orden, una instrucción. Porque la mayoría de veces cuando estamos afrontando el fracaso, Dios no nos da consejos. No es, ay, deberías hacer esto, ay, si quieres haz esto para estar bien. No. Dios te dice específicamente qué tienes que hacer. Estás en un proceso sentimental y fracasa porque Dios sabe que esa persona no te conviene. Y Dios te dice, tienes que apartarte de esa persona, tienes que apartarla de tu vida. Puntualmente lo dice así. Estás en un trabajo que no es de bendición y Dios te va a decir, tienes que renunciar. Ay, pero no me van a indemnizar, no importa, tienes que renunciar. Ay, pero es que estoy ahorrando para la casa, tienes que renunciar. Ay, es que estoy ahorrando para el último iPhone, tienes que renunciar. Y a los ojos del mundo eso suena tonto, eso suena ignorante, eso suena a un fracaso. Y se los digo porque personalmente atravesé varias de esas etapas y la mayoría de las personas que tenían confianza conmigo se burlaban de mí. Y me decían, oiga Carlos, pero usted ¿por qué renunció? Si usted estaba ganando un buen sueldo, si usted estaba en una posición buena, usted estaba cómodo, ahí estaba, nadie lo molestaba, ¿por qué tomó esa decisión tan tonta? Porque muchas veces el enemigo va a intentar argumentarnos con lógica cuando tenemos que ver a través de los ojos de la fe. Y eso fue lo que hizo David. Y en este momento Dios le dio la instrucción. Imagínate llevar una semana en guerra, peleando, matando gente. Un trabajo fuerte, un trabajo no solamente físico sino espiritual, agobiante, cansado, que tenía la necesidad de llegar a la casa, que le prepararan la comida, que lo consintieran, y no, ahora Dios le dice a David, vaya y rescate a la familia, porque Dios pudo haber hecho algo sobrenatural, ¿no? Así como la persona que está sufriendo de depresión, Dios puede hacer así y te quita la depresión. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no lo permite? ¿Por qué Dios me permite sufrir por esta persona? ¿Por qué Dios me permite sufrir por este trabajo? ¿Por qué Dios me permite sufrir en este momento de mi vida? Y la respuesta es que muchas veces Dios va a permitir esos momentos de fracaso porque Él quiere probar si nuestro corazón realmente está dispuesto a confiar en Él. Porque muchas veces Dios te va a decir, ve, monta esa empresa, y la empresa va a fracasar. Muchas veces Dios te va a decir, ve, intenta esto, y eso va a fracasar. Y eso fue lo que pasó con David, porque Dios le dijo, ve a la guerra, ve y pelea, yo te voy a dar la victoria. Y cuando llega a su casa, cuando llega donde debería estar su familia, en ese momento se da cuenta de que no hay nada, no hay nadie. Y uno podría sentirse timado, estafado por Dios, porque Señor, estoy haciendo tu voluntad, Dios, estoy tratando de hacer las cosas bien, no soy perfecto, pero estoy tratando. Y llega el fracaso. Y pensamos muchas veces que el fracaso es un castigo de parte de Dios. ¿Cuántos de esos 600 hombres se sintieron estafados por Dios? Muchos. Y por eso iban a matar a David. Porque muchos se sintieron estafados, porque no solamente fue David, fueron estos hombres que también estaban bajo la dirección de Dios y querían avanzar. Y querían matar a David. Y tenían razones para matarlo porque Él los llevó a la guerra y ahora no tienen familia, no tienen hijos, no tienen herencia, no tienen posesiones, se quedaron sin nada en la calle. Es una situación frustrante. Y en ese momento Dios le dice, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Es tremendo. Imagínese usted estar una semana en guerra, que usted vea todo destruido, patas arriba, y que Dios le diga, vaya a la guerra. Tienes que pelear por lo que Dios te prometió. Es como cuando uno está triste, ¿no? Y la gente le dice, pues no esté triste, ya, se curó la depresión. Suena fácil, ¿no? O sea, lo que Dios le estaba diciendo en palabras suena sencillo, pero en el contexto de David era difícil. Y muchas veces Dios va a decirnos ese tipo de instrucciones
Muchas veces nos vamos a sentir deprimidos, desanimados, mal. Y Dios nos va a decir, ten ánimo, sonríe, Cristo te ama. Y suena absurdo, porque muchas veces las cosas que Dios nos pide suenan así. Pero si Dios nos dice que hagamos algo, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Si Dios en este momento te está pidiendo que saques a una persona de tu vida, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Si Dios te está diciendo que salgas de ese trabajo, es porque Dios sabe que puedes hacerlo. Si Dios te está pidiendo que te arriesgues y emprendas algo en Él, es porque Él sabe que puedes hacerlo. Y hay personas que ya Dios les ha dicho como 20 veces, acabe con eso. Y en este momento están recordando todas las veces que les han dicho eso. Y personas que van a ver la transmisión van a saber exactamente y se van a acordar y van a decir, oiga, ¿será que Dios me está hablando a mí? ¿Será que Dios me está confirmando algo a mí? ¿Será que Dios está hablando algo a mi vida? Pues sí, la respuesta es que sí. Dios quiere que saquemos eso que nos está estorbando, eso que nos está limitando, eso que nos está bloqueando y que avancemos a otro nivel. Así como le está diciendo a David, vas a alcanzarlos y vas a liberar a los cautivos. El Señor te está diciendo en esta noche, vas a alcanzarlos y vas a ser libre de la cautividad. Eso es lo que Dios quiere para esta juventud, que seamos libres de la cautividad. Muchas de las cosas malas que nos pasan es porque nosotros nos buscamos los problemas. Pero en Dios vamos a ser verdaderamente libres. Vamos a ir rápidamente al versículo 21, en el mismo capítulo 30. Resulta que David, en medio de todas las situaciones que estaba afrontando, en medio de todos los temores y en medio de la amenaza de que lo fueran a matar, decide creer en Dios. Decide dar el paso de fe, decide que va a confiar en el que está por encima de todo. Y en el versículo 21 nos damos cuenta del resultado de confiar a pesar del fracaso. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir al 18, versículo 18. Dice la palabra de Dios, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Eso es pecado hoy en día. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Yo quiero compartir con ustedes algo corto, y es que esta palabra del Señor a mí me la dio hace muchos años, cuando recién estaba en ese proceso de ejercer mi llamado, de obedecer a Dios. Y esta palabra tiene muchos matices y tiene muchas cosas que son muy poderosas, y si usted puede leer en casa, le invito a que lea esa palabra porque deja muchísimas enseñanzas. Pero esta palabra me la reconfirmó, me la recordó el Señor la semana pasada cuando estaba cumpliendo años. Una de las personas que me felicitó me dio esta palabra y recordé todo lo que había pasado en los últimos años desde que decidí obedecer a esa palabra. Y lo que ha pasado es que me he equivocado, he fracasado, he hecho muchas cosas de manera equivocada, he sentido que no doy la talla, he sentido que no soy suficiente, pero también ha habido situaciones donde el Señor me ha mostrado que no es necesario ser suficiente, que no es necesario ser perfectos, que no es necesario ser los mejores predicadores, ni los mejores adoradores, ni las mejores personas para los ojos de los demás. Lo único que yo necesito es ser aprobado por Él. Es sobrenatural porque cuando yo leía el versículo 18 y 19 y decía, David recuperó todo lo que había perdido, y esa palabra no solo fue para David, fue para cada una de las personas que estaba con él. Asimismo yo me veía cómo yo recibía la palabra, pero esa palabra no era solo para mí, sino era para cada una de las personas que estaba viendo mi vida, que estaba viendo mi testimonio, que estaba viéndome en la iglesia sirviendo. Y en ese momento entendí que muchas veces no van a ser las palabras las que convenzan a alguien. No van a ser las palabras las que convenzan a ese papá o a esa mamá de que Dios es real y que Dios puede hacer milagros. Es el testimonio, es quienes somos delante de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche, y es:
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar y a creer en esa palabra? Si Dios en este momento nos dijera algo loco, algo absurdo, algo que yo digo, uy, esto no lo haría en mi vida, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? Si Dios nos dijera, renuncia a todo lo que tienes y vete a predicar a Afganistán. Un ejemplo. Renuncia a tu trabajo y vete a la selva a predicar. Esas son las preguntas que a mí me hacen perder el sueño, porque siento que en algún momento Dios va a llegar el punto en el que Dios nos va a exigir algo que nos saque totalmente de la comodidad. Y en ese momento, como David, vamos a probar si realmente confiamos en Dios o estamos confiando en nuestras fuerzas, o estamos confiando en nuestra posición, o estamos confiando en nuestra familia, o estamos confiando en la iglesia. Cuando lo que tenemos que tener por encima de todo es a Dios. La invitación que yo les hago es a que recordemos la palabra. Hay personas que en toda su vida de fe solamente tienen un versículo de la palabra, porque tal vez es prohibido leer la Biblia en sus países, porque tal vez es prohibido predicar el evangelio y no saben nada más. Y esa sola palabra les basta y les sobra para sostenerse toda su vida en la fe. Nosotros somos privilegiados, tenemos miles de versículos para leer todos los días si queremos hasta que nos muramos, todos los días. Tenemos palabra de sobra, tenemos material de sobra para conocer a Dios, para avanzar, para hacer las cosas bien. Tenemos miles de posibilidades, tenemos predicadores de todos los gustos, tenemos cantidad de oportunidades para avanzar. Nadie nos está persiguiendo, nadie nos va a apuntar con la cabeza y nos va a decir, tienes que negar a Dios. Acá no. Solamente Él está esperando que tomemos una decisión, y es la decisión de salir de ese pozo del fracaso, de salir de ese pozo del pecado, de salir de ese pozo de la desesperación y poner nuestra confianza en Él. Es lo único que Él quiere. Eso es lo único que Él espera de nosotros. Porque muchas veces nos quedamos en el fracaso y nos quedamos en la autoconmiseración, o sea, tener lástima por nosotros mismos. Ay, pobrecito yo, ay, cómo sufro, ay. Y créanme que si nos quedamos en ese bucle, nunca vamos a salir del ciclo del fracaso, jamás. ¿Por qué les digo que a veces se vale fracasar? Porque Dios va a usar esas situaciones de fracaso para hacer de nosotros mejores personas, mejores hijos e hijas de Dios. Pero nosotros decidimos si nos quedamos en ese pozo inmundo del fracaso o avanzamos a un siguiente nivel con Dios. Esa es la enseñanza que quiero dejar el día de hoy con ustedes. Tenemos la decisión de quedarnos en la posición cómoda, mediocre. Tenemos la decisión de quedarnos en ese estatus, quedarnos en esa relación, quedarnos en ese trabajo, quedarnos en ese pecado que hacemos a escondidas. Tenemos la decisión de hacerlo, Dios no nos va a obligar, pero tenemos otra opción, y es hacer las cosas como nunca las hemos hecho. Cambiar la lógica y usar la fe, cambiar los argumentos y usar la esperanza en Dios. Eso es lo que Dios quiere. David lo hizo. ¿Y qué dice la palabra? Que recuperó todo lo que tenía, que recuperó todo lo que había perdido, porque decidió confiar en Dios. Y hay muchos de los que estamos acá que hemos perdido mucho por nuestra desobediencia, por nuestros errores, por nuestros defectos. Pero hoy Dios te dice, si tú estás dispuesto a confiar en mí, vas a recuperar todo lo perdido. Yo te invito a que cierres allí tus ojos y que le oremos al Señor por esta palabra. Quiero que medites por un momento en todo lo que has perdido. Quiero que por un momento medites en todas las oportunidades que has perdido. Cada una de las opciones. ¿Cuántas cosas has tenido que sacar de tu vida por Dios? ¿A cuántas oportunidades has renunciado por Él? Porque hoy quiero decirte algo, y es que a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de todo lo que hayamos tenido que sufrir, si lo hicimos por Dios, Él va a restituirnos, Él va a restituir sobre nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada una de estas personas
que estamos en este lugar, por cada persona que nos va a ver a través de las redes sociales. Yo bendigo en el nombre de Jesús este tiempo, esta palabra. Bendigo, Señor maravilloso, la forma, Dios, como has hablado a mi vida y como me has permitido expresar esta idea que pusiste en mi corazón, Señor Dios, para que estos hombres y mujeres de Dios lo escucharan, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, sabes cómo haces las cosas, Dios. Tú sabes, Dios, cómo haces cada una de las situaciones, cómo permites, Dios. Tú sabes, Dios maravilloso, por qué las personas que estamos acá teníamos que escuchar esta palabra. Bendigo, Señor Dios, cada uno de los procesos que estamos llevando. Bendigo, Señor maravilloso, a cada uno de estos hombres y mujeres de Dios que ha tenido que pagar el precio, que ha tenido que renunciar a cosas que ama, que ha tenido que renunciar a personas que ama. Bendigo a cada una de estas personas porque sé, en el nombre de Jesús lo sé, que tú vas a restituir todo lo perdido, Dios. Cada lágrima que se derramó no fue en vano, sino fue la siembra para una cosecha admirable en Cristo. Dios, yo lo sé, porque tu palabra dice que aquel que siembra con lágrimas va a cegar con danzas, va a cegar con alegría, va a cegar con cantos de júbilo, Dios. Yo creo, Dios, que lo que un día fue tristeza y amargura, un día tú lo vas a convertir en gozo, en paz, en alegría, en algo sobrenatural. Bendigo a estos jóvenes, Señor. Te doy gracias porque ellos pudieran estar en cualquier otro lugar, pero hoy están aquí delante de tu presencia. Y han venido por ti, no han venido por el hombre. Bendigo cada una de estas vidas y oro, Señor, para que haya libertad, para que haya sanidad, para que haya cosas sobrenaturales en las vidas, Señor. Llena ese vacío que hay en el corazón. Llena cada una de las vidas, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén y amén.